Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Está con nosotros Omar Quesada, secretario general del Partido Aprista Peruano. Bienvenido, Omar. Nicolás, un gusto estar contigo, siempre. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Que está, ¿no? Enrique Cornejo organizando marchas. ¿Ah? Exitosa. Bueno, sí, ha habido, como ustedes saben, una comunicación del Jurado Nacional de Elecciones en la que le pide a la Comisión Organizadora y al Tribunal Nacional que puedan adjuntar una documentación formal, un poco, vamos a decir, muy formalista. El Jurado Nacional de Elecciones quiere copias originales de las sesiones que ha tenido la dirección política, el Comité Ejecutivo Nacional, para la designación de los tribunales, y lo que ha hecho el personero nacional del partido ha sido adjuntar esto que el mismo Jurado Nacional de Elecciones ha llamado observaciones subsanables. Mientras tanto, el Tribunal Electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones al interior del partido, ha quedado en stand-by. Dice: nosotros, mientras no venga el Jurado Nacional de Elecciones, no movemos nada. Ahora, César Sumaeta, que ha estado acá y que es candidato a la Secretaría General, ha dicho que en realidad lo que ocurre, y nosotros lo habíamos advertido, sin ser brujos, porque recibimos una comunicación del Registro de Organizaciones Políticas que decía que acá había un problema de legitimidad, es decir, que las autoridades del Partido Aprista habían vencido su mandato hace prácticamente 2 años y que por lo tanto en esa condición no podían ser las encargadas de procesar, ¿no es cierto?, las elecciones de las autoridades ni la convocatoria al Congreso, y que esto inevitablemente iba a terminar en lo que aparentemente ha terminado. Entonces, César Sumaeta decía: la solución es, ¿qué autoridades del partido tienen vigente su poder? Las secretarías regionales, creo que se llaman, que por lo tanto se junten los secretarios regionales y subsanen esta situación. No es cierto eso. César no es abogado, no está obligado a entender de leyes. Pero más bien lo que el Jurado Nacional de Elecciones dice, repitiendo lo de la ley de partidos políticos, y esto sirve para todos los partidos políticos, ¿sabes? Porque con el APRE están empezando un poco a entender la legislación, el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Antes no se había dado. Nosotros, por exceso de democracia, incluso por cada aprista un voto. Pero bueno, la explicación es esta. La ley dice que el mandato de las dirigencias nacionales dura hasta por 4 años. Luego de eso, en el reglamento de la ley, porque toda ley tiene reglamento, el Jurado Nacional de Elecciones también establece y dice que no se aceptarán más comunicaciones que las que estén destinadas al proceso electoral de renovación de cargos. Entonces, justamente lo que ha hecho el partido ha sido enviar las comunicaciones respecto a este tema: renovación de cargos, Comisión Organizadora, Tribunal Nacional Electoral. Que digan que las autoridades no están legalmente constituidas no es cierto. Nosotros fuimos elegidos en un Congreso Nacional, tenemos reconocimiento del Jurado Nacional de Elecciones, tan es así que somos los que hemos firmado y hemos llevado a cabo el proceso en el último proceso electoral nacional, en el que Alan García fue candidato de la Alianza Popular. Es decir, sí tenemos el mandato de los 4 años, más la prórroga que se ha dado por una decisión que el mismo estatuto del partido nos faculta. Ahora, el tema acá es el siguiente, y Jorge Rimarachín se quejaba de eso. Jorge Rimarachín decía que democracia directa, que llevó como candidato a la presidencia de la República a Gregorio Santos, obtuvo un resultado electoral a nivel de la votación en el Parlamento Andino, que es una votación nacional, que si se les hubiera aplicado la ley anterior, ellos hubieran tenido derecho a tener representación parlamentaria, y se les negó, y que no se usó el mismo criterio para el caso de la alianza del Partido Aprista con el Partido Popular Cristiano, que tenía además la alianza del partido de Juan Sotomayor, que es una organización nacional, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Vamos Perú, no me acuerdo cómo es el nombre. Sí. ¿No? Porque además tenían un cuarto aliado, pero esto era regional, digamos, ¿no? El movimiento de Iván Vázquez, que fue muy controversial, pero es un tema aparte. O sea, ¿por qué no les aplicaron ustedes, o por qué Jorge Rimarachín dice que no los han medido con la misma vara?
Bueno, a él no sé con qué vara le gustará que les midan. Es decir, que ustedes debieron tener más de 7% de la votación nacional. Pero mira, Rimarachín no puede hablar mucho de estos temas. Él fue empleado del gobierno regional cuando yo fui presidente y en ese tiempo le lanzaba ditirambos a Alan García y Loas y también. Así de que no es muy creíble las versiones que este señor puede hacer. Que es un alanista arrepentido, dice. ¿Ah? Recontra arrepentido, pero por intereses. Pero bueno, no dejémoslo a Rimarachín en sus problemas y en su laberinto. Claro, pero él está diciendo que a ustedes no les han exigido tener 7% y ellos sí. No, es que el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución por la cual en estas elecciones no se aplicaba esa norma. Pero aún así se hubiera aplicado, la votación del Congreso de la República es Congreso Nacional. Es representación nacional, es todo el país, y ahí el APRA ha sacado un 9%. Entonces, si no era por un lado, si aún hubieran querido que una norma pueda ser aplicable para ir en contra de la inscripción del APRA y de la alianza, la norma por la cual el Congreso Nacional, la votación, superábamos el umbral electoral. Ahora, ¿cómo van a salir de este entrampamiento? Porque ya renunció Moisés Tambini, que era el presidente del Tribunal Electoral, y él ha dicho que si los miembros del tribunal no están reconocidos, lo mejor que, o sea, no tienen legitimidad ante las autoridades electorales, entonces no tiene ningún sentido seguir ahí. Y como comentaba al comienzo, Enrique Cornejo ha convocado una marcha diciendo cosas, o sea, la marcha se llama Por la Renovación Aprista. Y la marcha es el próximo miércoles, entiendo, ¿no? El miércoles es el 12, el próximo miércoles. Moisés, un gran compañero. Y él dice que convoca a los militantes a pronunciarse firmemente por la renovación y contra las prácticas dilatorias. Hay que decir a la actual dirigencia, es decir, a Omar Quesada y del Castillo. Y del Castillo. Y Mulder y... ya sé para dónde vaya. Que escuchen a los militantes. Que escuchen a los militantes. A ver. Porque ese Moisés Tambini es ese Jorge del Castillo que me ha pasado de taquito, ¿qué quiere decir? ¿Que Enrique Cornejo es el candidato de Jorge del Castillo, como dicen algunos? Ah, no, eso ustedes lo sabrán mejor que nadie. No, pues, ¿qué vamos a saber nosotros? Si no sabe el secretario general del partido, ¿cómo vamos a ver nosotros? No, mira, lo que está haciendo Enrique es un poco propaganda, ¿cierto? Propaganda. Está en el manual del activista el hacer marchas, ¿sabes? Para seguir manteniendo una posición, pero el tema es de que... Enrique siempre ha sido funcionario, nunca ha ocupado un cargo dirigencial en la estructura del partido, lo que no es malo tampoco, pero los que estamos en el partido, conocemos cómo es este tema, a nosotros primero nos enseñan a tener un poco de paciencia. No ha habido de parte de Villasante para su renuncia, que por temas personales renunció y que se prolongó el Congreso, no ha habido ninguna intención contra Cornejo, menos de Erasmo Reina, ni de Tambini, ni nada. Es más, ha estado gente muy cercana a Cornejo en la comisión. Así es de que yo el otro día decía en broma que con un poquito de paciencia, agua valeriana, no le hace daño a nadie. Y menos sí estar hablando... Que se relaje, que tome sus Xanax. Claro, el partido es de larga espera, de larga paciencia y sobre todo de mucha fraternidad. Lo que sí yo le he dicho a Enrique es lo siguiente... él ha manifestado de que Alan García no había deslindado con la corrupción. Yo le he dicho, no señor, eso no es cierto. Nosotros deslindamos en cada momento que había un escándalo, deslindábamos con la corrupción. Ni hablar. Recién se acuerda Enrique, ahora que no es ministro, durante los 5 años fue alto funcionario, no está bien. Y yo le pido a mis compañeros mantener tranquilidad, mantener la cordura y la cordialidad al interior del partido. Es decir, en esta discusión interna, más allá de los tiras y aflojes, digamos, estatutarios, reglamentarios, de representación domésticas, pero hay discusiones de fondo que se están planteando sobre el tipo de orientación política que el partido ha estado llevando en los últimos años. Y para algunos lo que ha ocurrido es que el partido aprista ha renunciado o ha renegado de sus raíces de izquierda democrática. Y yo estaba revisando el antiimperialismo de la APRA y otros escritos de Víctor Raúl Aya de la Torre, donde, por ejemplo, habla de la relación que hay que tener con la inversión extranjera. ¿No es cierto? Que la inversión extranjera es necesaria, pero que hay que usarla para el desarrollo, el progreso de los pueblos y para resolver los grandes problemas del país. Pero yo en ninguna parte he encontrado
como una de las conclusiones que los dirigentes del partido tienen que ser asesores de las empresas transnacionales que vienen a invertir en el país, como pasa con algunos dirigentes del partido. A ver, vamos a ver. En buena hora, tú que has sido y que has tenido filiación política, reconozcas la clarividencia que tuvo ella de la Torre para plantear algo que antes era ideológicamente recusable por las izquierdas respecto de la inversión. La inversión privada es un motor dentro de la economía como la inversión pública. El Estado debe servir, y ahí la Torre lo decía, como un promotor de todas las capacidades productivas que tiene el pueblo, pero sin la inversión privada no hay trabajo, sin la inversión privada no se puede buscar mejorar la situación. Pero vea, a lo que vamos, lo siguiente. El tema es la discusión al interno y sobre todo de gente que no es aprista y dice el APRA se derechizó. Oiga, si tú me dices que yo me derechicé porque le dimos 3 millones de agua potable a la gente más pobre del país. Pero ese tema ni lo toques porque estamos justo esta semana en Aquí y Ahora. Nosotros hemos hecho en el programa que he inaugurado en ATV, hago propaganda de paso desde 5:30 de la mañana hasta las 8:30. Estamos tratando de tocar temas sociales de los que lamentablemente no hablamos en los medios. Pero la estadística más conservadora dice que en este momento en el Perú hay 8 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, al alcantarillado y al desagüe. 8 millones. Habiéndole dado el gobierno aprista 3 millones. Y hay otros que dicen mentira, es más, que hay más de 10 millones. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene tendidas las redes de agua y desagüe y por ejemplo el agua no llega media hora al día, 3 veces a la semana. Entonces eso no es tener agua, ¿no? Sí, pero el gobierno aprista sí le dio a 3 millones de peruanos agua y desagüe. Los últimos 5 años del gobierno del señor Humala, te pregunto, y tú vas a hacer tu programa, ¿qué gran proyecto hay en Lima que tiene 1 millón de limeños sin agua y desagüe? ¿Qué gran proyecto intervino Humala? Ninguno, señor. En cuanto a los títulos de propiedad, porque yo trabajé en ese sector, le dimos a 800,000 peruanos que ahorita nos están escuchando títulos de propiedad. Es decir, fue un gobierno social, pero además de eso, hicimos los programas sociales que sí les llevamos con eficacia y eficiencia la capacidad de poder articularlos y mejorar sus condiciones económicas. El gobierno del señor Humala, mira, y es raro, mis propios ministros o los propios ministros de mi partido no salen a pelear los números que ellos han hecho, pero la ministra de Salud ha dicho que en los últimos 5 años ha sido los 5 años perdidos por el oscurantismo del gobierno humalista en el sector salud. No han terminado los hospitales. El 80% de los hospitales están sin equipamiento. Una muestra de eso es, claro, el Hospital del Niño que se construyó para poder tener varias salas de operación, el gobierno humalista le dio la actividad necesaria. Ya no nos vayamos para allá. Lo que yo iba al tema de los cuestionamientos que se están haciendo, que no son solamente ideológicos, que si el partido se derechizó, que si el partido gobernó, no, sino que ha habido gente, y esto lo hemos discutido con Carlos Roca acá, y él dice, el partido tiene que hacer una especie de ajuste de cuentas interno. Es decir, de que si hay o no hay gente, más allá de lo que diga la justicia, más allá de lo que digan las comisiones investigadoras que puedan hacerse en el Congreso, ¿cuál es el juicio del partido aprista sobre el comportamiento de algunos dirigentes que hoy son ricos después de haber estado en el gobierno? Nosotros hemos sido severos con ese tema y le hemos pedido al Ministerio Público, dentro de la democracia, los poderes constituidos, que puedan iniciar todas las investigaciones necesarias. Hemos sido nosotros severos en el juicio y también en cada base partidaria ya se han hecho reuniones. Lo que dice Carlos respecto de hay que hacer una evaluación, pues en cada base orgánica del partido, en los temas funcionales, en los temas orgánicos, sí se ha hecho esa evaluación. Que mucho de esa evaluación no salga para afuera es también parte de la mecánica del partido. Lo que importa para nosotros es un gobierno que pueda tener en consenso y con las fuerzas políticas los grandes objetivos a mediano y largo plazo. Los temas internos del partido van a ser superados. Hemos tenido 100 crisis, desde las 100 crisis nos hemos levantado. El APRA, más allá de las discusiones internas que podemos tener, y en buena hora que la tengamos, porque significa un partido vivo, un partido dinámico, un partido que discute, un partido que argumenta y un partido que tiene posición en el país. Mira, antes de terminar, Omar, quiero recordar esta discusión entre la izquierda y el APRA, ¿no?, teórica, digamos, ¿no? O sea, Lenin escribió un libro que se llama El imperialismo, la fase final del capitalismo, y Víctor Raúl Aguirre Latorre decía, no, en países como el Perú no es la última, es la primera. Y ahí se armó la discusión, y al final hay que reconocer que Víctor Raúl Aguirre Latorre tenía razón, porque decía, ¿qué es lo que va a pasar con este fenómeno del imperialismo? Que van a llevar empresas transnacionales, va a llegar inversión, va a llegar progreso, va a llegar maquinaria, va a llegar dinero,
El problema es que tenemos que manejar nosotros esto como Estado soberano de tal manera que esto no beneficie a los grandes empresarios que van a venir acá a hacerse más ricos de lo que son, sino que convierta al país en un país moderno y donde se respeten los derechos de los trabajadores y donde el país, a cambio de la inversión, consiga progreso y futuro. Y la pregunta es si eso es lo que ha hecho el partido cuando estuvo en el gobierno. Eso te lo dejo de tema para el Congreso. Para el Congreso del partido. Qué grata y profunda satisfacción me da, Nicolás, que tú reconozcas después de muchos años la vigencia del pensamiento de Aya Latorre. Que todo el Perú se entere que un antiguo adversario del APRA reconoce la vigencia y la fortaleza ideológica de un hombre como Aya Latorre. Bueno, Aya Latorre el pensamiento, lo decimos siempre. Mire qué tal paradoja, yo que he sido militante dijera defendiendo el pensamiento de Aya Latorre contra lo que muchos militantes apristas piensan que no está ocurriendo en la dirigencia. Si Aya Latorre no se hubiera metido en política, sería reconocido como uno de los grandes pensadores latinoamericanos. Sin duda. Eso es verdad, pero ya tenemos que... El APRA es apenas un instrumento. Ahora todos hablan de descentralización, de reforma, de salud, de servicios civiles, etcétera. El APRA lo logró siempre. Lo que importa es que el Perú sepa que después de estos procesos internos y que tengan que ser fraternos necesariamente, va a salir un APRA más fuerte, más decidido y más con mayor compromiso. Dos preguntas que pido que me las respondas, Omar, de manera puntual. No va a haber división del Partido Aprista en este Congreso. No va a haber división. Haremos todo lo posible para que en el espíritu de Aya mantengamos unidos. ¿Y cuándo va a ser el Congreso? Lo que el término legal nos lo permita. De parte del Castillo, de Mulder, de Velázquez Quesquén, del mismo Alan García, que ha estado aquí en estos días conversando con el presidente Kuczynski, y eso sí, el APRA tiene una posición de respaldo absoluto al gobierno democrático y haremos todo lo posible para que este gobierno pueda ser un excelente gobierno. Esperemos que tenga algunas decisiones, como una comisión de integridad, y tengo un viceministro acusado 9 años y perseguido de agricultura. Que no se quiere ir. Puede ser, o sea, no hay coherencia. Importante para el APRA que se haga su congreso, pero más importante que los grandes problemas del país se resuelvan. Muchas gracias, Omar Quesada, secretario general del Partido Aprista, por estar con nosotros esta mañana, y mucha suerte para los días agitados que les vienen, comenzando por la marcha de Enrique Cornejo la próxima semana. Muchas gracias, Día de la Fraternidad en febrero, vamos a estar todos unidos y juntos y fuertes. Eso quiero verlo, Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa.